¿Listos? ¿Ya se enfundaron rápido? Bueno, vamos a orar antes de leerlo, ¿sale? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, con libertad y porque podemos escuchar, Señor, tu palabra, Señor, porque podemos oír tu voz, Señor. Y este tiempo, Señor, queremos estar atentos a los que hoy nos quieras hablar, Señor. Quiero exponer tu palabra con claridad, no mi propia palabra, sino la tuya, Señor, y que por parte de cada uno de los que la escuchen, Señor, que vengan con un corazón receptivo, atento para obedecerla, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿se acuerdan en dónde nos quedamos? Por eso es importante anotar. Bueno, Hechos 27, 1 al 12 dice así. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted acompáñenme en la versión que tengan. Dice así: cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia, y a Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Desde ahí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Ahí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Nido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta y navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó esto con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hacia Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno ahí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y noroccidente. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando lo que fue la finalización del juicio de Pablo. Vimos por varias semanas que llevaron a juicio al apóstol Pablo y bueno, habían detractores, Pablo se defendió, llegó al final el rey Agripa y culminó con que Agripa, Festo y Berenice pues concluyeron de que Pablo era inocente. No había cargo para imputarle a Pablo que mereciera la muerte. Es más, ni siquiera merecía la cárcel. O sea, Pablo era inocente delante de los gobernantes. Sin embargo, debido a que Pablo había apelado al César, debía ser enviado a Roma. Pablo era inocente de las acusaciones que lo habían acusado, valga la redundancia, delante del rey y delante de toda la audiencia. Era algo claro, había quedado claro delante de los gobernantes. Y esto a pesar de que sus detractores lanzaron feroces ataques. Vimos cómo lo calumniaron, lo intentaron intimidar, intentaron usar muchas artimañas para que Pablo cayera o de alguna manera
si podían hacer que Pablo, no sé, o sea, reaccionara de alguna manera indebida, pues también veían ahí la oportunidad. Sin embargo, esto no pasó. Y al igual que en este caso con Pablo, vimos con Pablo que era inocente. O sea, Pablo no solo no había hecho algo malo, sino que estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, estaba en una situación bastante difícil. Una situación que ponía en peligro su vida. De hecho, lo querían muerto. Sin embargo, así como Pablo, pues algunos de nosotros pudiéramos encontrarnos en una situación donde pues, podemos decir, ¿pero por qué? O sea, si no solo no hice nada malo, sino estoy haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios nunca pierde el control de ninguna situación. Es más, ni siquiera se pone nervioso. Nosotros sí, nos podemos poner nerviosos y así, Señor, ¿qué está pasando? Sin embargo, Dios no. Y Dios no solo no pierde el control, sino Dios tiene un propósito siempre. O sea, Dios nunca habla en vano, ninguna de sus palabras son en vano. Y recordemos, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. A los que aman a Dios. ¿Sí? Y los que aman a Dios van a buscar siempre el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Y entonces llegamos a este punto, en Hechos 27:1 dice así: cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. ¿A dónde iban a ir? A Italia, lo iban a llevar a Roma, delante del César, porque ahí ya estaba el César. Iban a llevar a Pablo y a varios prisioneros más, y los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del régimen imperial. Ahora bien, hay algunos comentaristas que mencionan que hacen una comparativa aquí con Pablo y Cristo. A Pablo lo pusieron en un barco con criminales, no siendo un criminal. Sin embargo, aquí nos recuerda a Cristo, que no siendo un criminal, siendo inocente, lo pusieron en medio de dos criminales, de dos ladrones. Así en esta condición iba Pablo. Y la Biblia nos menciona que iba custodiado por un centurión llamado Julio. Más adelante va a cobrar relevancia este centurión. Ahora bien, hablando de Julio, algunos comentaristas creen que quizá Julio conoció el juicio de Pablo, que estuvo ahí, o por lo menos tuvo información de primera mano de qué pasó en el juicio. Y por lo tanto, Julio, si estuvo ahí o le comunicaron bien, sabía que Pablo era inocente. Y esto va a tener relevancia más adelante. Ahora llegamos al versículo 2. Dice: también nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Bueno, aquí menciona a dos personas que iban con Pablo. Bueno, una, pero la otra está narrándolo. Uno era Lucas, o el escritor de Hechos, y el otro era Aristarco. Aristarco era originario de Tesalónica. La Biblia lo identifica como amigo de Pablo y hermano. Lo podemos encontrar en Hechos 19:29 y en el 24. Y en Colosenses 4:10 lo identifica no solo como hermano, como amigo, sino como compañero de prisiones. Y esto también va a ser importante más adelante. Ahora bien, Aristarco muy probablemente lo acompañó durante todo el viaje. Y ahora bien, esto no era algo fácil, porque nosotros vemos y lo leemos en un par de hojas, y sin embargo, esto se desarrolló durante varios meses. O sea, imagínense, no sé, alguno de ustedes que se encuentren en algún apuro, tengo que ir no sé, a tal lugar, ¿alguien me acompaña? Y no sé, Víctor dice, yo voy, pero no sé cuánto se van a tardar. O sea, no cualquiera se avienta, ¿no? Es alguien que debe de tener un amor genuino por esa persona. ¿Por qué? Bueno, los voy a spoilear. El viaje duró 6 meses. Empezaron en el mes de agosto aproximadamente y concluyeron en febrero. Fue un viaje bien largo. Y no solo largo, peligroso. O sea, vamos a ir viendo poco a poco, y la próxima semana también vamos a ver
que continuó con este viaje. Ahora bien, no era una labor fácil, pero tampoco placentera. O sea, no iban de vacaciones, no iban en un crucero, no iban acá, pusieron su toallita. No, o sea, no era algo bonito. De hecho, ni siquiera había lugar para poner la toallita. Ahorita vamos a ver cómo era el barco. Bueno, y continuamos aquí. Dice, el barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Sí hicieron varias paradas, había una razón para hacer estas paradas. Ahora bien, no siempre fueron las paradas que tenían previstas. Va a pasar algo la próxima semana, lo vamos a estar viendo también. Y esto también vemos que había un plan. O sea, ellos las personas que los llevaban tenían un plan. Vamos a ir por acá, los vamos a llevar por allá. Sin embargo, al final quien tiene la última palabra es Dios. Uno puede hacer planes, quiero hacer esto y luego voy a hacer esto y sin embargo Dios es el que manda. Podemos ver en retrospectiva en nuestras vidas y decimos, yo tenía planeado estudiar esto, hacer aquello, y vemos para atrás y no es cierto. La verdad es de que Dios tenía otros propósitos, o a lo mejor Dios tenía ese propósito, X propósito, pero el camino no fue como nosotros pensamos o hubiéramos querido. Pero siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor. Vamos al versículo 3, dice así: al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio, fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Aquí vemos que la primera parada que hicieron fue en un lugar llamado Sidón. Dice la Biblia que el centurión Julio fue muy amable con Pablo. Aquí es donde podemos ver, Pablo era un prisionero. Sin embargo, Julio fue muy amable. ¿Por qué? Podemos pensar también que si conoció la historia de cómo estuvo el juicio, pues Julio sabía que era inocente, y no solo inocente, era un ciudadano romano inocente. Y sabía que no era un criminal. Algunos creen que Julio pudo haber presenciado el juicio y en parte por eso también fue muy amable. Sin embargo, haya estado o no haya estado en el juicio de Pablo, haya conocido o no lo que pasó, la gracia de Dios estaba con Pablo. O sea, Dios le había dado gracia a Pablo delante de Julio, y Julio lo trató muy amable. O sea, no solo fue amable, fue muy amable. ¿Y cómo vemos que Julio fue muy amable? Porque lo dejó bajar a ver a sus amigos. Era un prisionero, o sea, se podía fugar. A lo mejor alguien fue con él, pues, pero tuvo esa contemplación de dejarlo ir con sus amigos. Ahora bien, un prisionero no era algo fácil estar en la cárcel o ser un prisionero. O sea, necesitabas de terceros. ¿De quiénes? En este caso, de amigos o familiares. Y Pablo no solo tenía amigos o familiares, él tenía hermanos. Había una iglesia respaldando a Pablo. 2 personas iban con él, y en Sidón había más gente. Lo menciona como amigo, sin embargo, se cree que pudo haber sido la iglesia que estaba en Sidón, la que dijo, a lo mejor yo no puedo ir en el barco, pero ¿sabes qué? Vamos a proveerle de sus necesidades de Pablo. Y le mandaron provisiones, no solo comida, vestido, o sea, porque si iba así nada más, pues iba a ir con lo mínimo. O sea, en esos tiempos no les tenían muchas contemplaciones a los prisioneros. Si ahora, hoy en día, en la cárcel, la familia tiene que estar al pendiente proveyendo de las necesidades. Mucha gente piensa que estar en la cárcel es, pues el gobierno los alimenta y los mantiene y casi viven como reyes. La verdad es que no. O sea, si uno no tiene influencias y no tiene familia por fuera, vive con lo mínimo. Vemos que hay cárceles con cuartos acá VIP, pero esa gente es gente influyente, que no es la generalidad. Si alguien entra porque se robó un chicle, no lo van a tratar así. Y en aquel entonces, menos. Ahora bien,
La iglesia, vemos cómo sostenía en este caso al apóstol Pablo, cómo lo estaba respaldando aún en medio de las dificultades, y esto lo hemos visto a lo largo del libro de los Hechos. O sea, de hecho lo vimos cuando a Jacobo lo apresaron, la iglesia estaba intercediendo por él y lo mataron. Y la iglesia pudo haberse agüitado y decir, no, pues decaer su ánimo, ¿no? Sin embargo, agarraron a Pedro y siguieron intercediendo por Pedro, y Dios libró a Pedro. Y aquí ahora lo vemos con Pablo, la iglesia respaldaba a Pablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y debemos de estar siempre unidos en Él, velando e intercediendo los unos por los otros. Y ahorita vamos a tener un espacio para interceder. Vamos al versículo 4, dice así: de allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Vemos aquí que después de la parada para tomar víveres, continuaron su viaje. Y sin embargo, vemos aquí que enfrentaron la primera dificultad. Enfrentaron fuertes vientos que dificultaron la navegación. Así que el barco se dirigió hacia el norte de Chipre. Y vemos en el 5 que dice: navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Sin embargo, vemos que a pesar de los fuertes vientos, prosiguieron, o sea, no derribó al barco ni nada de esto. De hecho, se cree que, Lucas no era marinero, no tenía nada que ver con el mar, y Lucas era médico. Por lo tanto, al enfrentarse a los vientos, al mar, pudo haber dicho, ay, está seria la cosa, ¿no? O sea, en cambio los marineros pudieron haber dicho, es mar abierto, sí va a estar complicado. Sin embargo, Lucas lo describió y vamos a ver cómo fue narrando todo bastante detallado. Bueno. Ahora bien, con respecto a Lucas, algunos comentaristas o eruditos creen que pudo haber ido en condición de médico, o sea, que fue como médico del lugar, de los tripulantes, y algunos otros creen que no, o sea, pagó su boleto junto a Aristarco y fue como siervo de Pablo. Como quiera que haya sido, ahí estaban. Y dice el 6, allí el oficial al mando, o sea, Julio, encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Aquí vemos que hay un transbordo probablemente no previsto, porque había otra ruta que podían seguir para llegar a Italia. Sin embargo, aquí vemos que Julio encontró un barco de Alejandría. Alejandría era parte de Egipto. Ahora bien, Egipto, ¿qué tiene de relación Egipto con Roma o con Italia? Bueno, en ese entonces Egipto era quien proveía los granos a Italia, así que era un socio comercial de los romanos. Era importante y por lo tanto en donde desembarcaron ahí, pues era un puerto donde había ese intercambio de bienes. Era un punto donde había mucha gente, había mucho mercado y ese barco iba para Italia. Así que Julio dijo, pues vámonos en ese barco. Ahora bien, la comodidad de ese barco. Llegaron al barco alejandrino y ese barco, Josefo, el historiador, lo describe de esta manera. Lo describe como la gente viajaba excesivamente aglomerada. Iban más de 200 personas ahí. Se cree que habían algunos camarotes, pero era para los oficiales, la gente influyente, gente con dinero, y los demás iban arriba, todos hechos bolitas, todos juntos, excesivamente aglomerados. Por eso le digo, o sea, no podía poner su toallita ni eso. O sea, iban todos pegados, hechos ahí bolita como pudieran. 200 personas, más de 200. Imagínense. Y un viaje largo y donde el barco va moviéndose con fuertes vientos y el mar. Sí estaba rudo, ¿no?
Ahora ven, vamos al versículo 7. Dice, tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Gnido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Después de zarpar en este lugar donde hicieron el transbordo de la embarcación, se enfrentaron a nuevas dificultades, más vientos que no solo eran vientos, sino que dificultaron el avance de la nave. Y que dice, tardaron varios días en acercarse a Gnido, otro lugar. Así que todas estas dificultades que iban enfrentando, los vientos, las corrientes, todo eso iba retrasando el viaje. Y ahorita vamos a ver cuál era la importancia de esto. O sea, bueno, no puedo decir, bueno, pues si se tardan 8 meses, 10 meses en llegar, bueno, van a llegar. Sí, no, ahorita vamos a ver por qué. Ahora bien, se acercaron a la isla de Creta, ayudándose de la costa. ¿Por qué? Porque ir costeando reducía el viento que pegaba en la nave, por lo tanto podían avanzar un poco más rápido. Y llegaron a un lugar que era un cabo, que se llamaba Cabo de Salmón. Algunos comentaristas lo nombran o que se le nombraba como el refugio contra la furia del viento. O sea, imagínense, si así lo llamaban, imagínense cómo estaba el viento, si lo llamaban la furia del viento. O sea, era un viento bastante fuerte y pues hasta eso aguantó el barco hasta este punto. Versículo 8 dice así: seguimos por la costa con mucha dificultad, otra vez mucha dificultad, pero dice, y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Buenos puertos no es así como que dijeran, llegamos a buenos puertos porque estaba bonito, no, sino porque así se llamaba ese lugar. Ahora bien, dice, siguieron con mucha dificultad. Algunas versiones dicen que costearon con dificultad. Si ir costeando reducía los vientos, ahora imagínense, no los redujo tanto si tuvieron que ir costeando con dificultad. ¿Verdad? Imagínense cómo estaba el viento. Era fuerte y las corrientes eran también muy fuertes. Ahora bien, los barcos no eran como el día de hoy. Hoy en día tienen motor, son barcos bien acá, bonitos, nice. Hasta los más sencillos pues tienen su motorcito, ¿no? Sin embargo, en aquel entonces dependían totalmente de la dirección del viento y de la fuerza del viento y de las corrientes marinas. O sea, es como si hoy agarraran un velero. O sea, ir veleando con la fuerza del viento era algo difícil. No era algo fácil, tenían que ir batallando bastante. Y era algo que los frenaba mucho. O sea, iban lentos. Hasta ese momento iban lentos pero seguros, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar la próxima semana. Vamos al 9. Dice, habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó esto con los oficiales del barco. Hasta este momento, todas las dificultades climatológicas que hemos visto iban deteniendo el barco. O sea, iban despacito para ir seguros, sin embargo, los iban frenando y los iban frenando y los iban frenando. Y dice Lucas que habían perdido bastante tiempo. O sea, esto no lo tenían previsto que fueran tan lentos. Y menciona algo muy importante, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar. O sea, hasta ahorita la habían librado, pero estaba tan peligroso que pues en cualquier momento el barco podía sufrir algún percance. Ahora bien, dice, ¿por qué? ¿Por qué era peligroso el clima y el mar? Porque el otoño estaba muy avanzado. Ya estamos hablando que estaban pasados de septiembre, ya se estaban acercando, ya estaban cerca de entrando al invierno, finalizando el otoño. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esto?
Bueno, en el otoño todavía se podía viajar, pero ya era lo último que se podía hacer. Ya en invierno nadie viajaba en el mar, en barco, nada de eso. Todos los barcos estaban guardados en los puertos. ¿Por qué? Ahora bien, recordemos algo. En aquel entonces no era como hoy en día, que hoy hay GPS o hoy hay sistema de localización, no sé, hay muchas formas de viajar. O sea, a lo mejor si alguien aquí, Iván, sabe del mar, Bogdan también. Bueno, en aquel entonces no era como hoy. En aquel entonces dependían de algo muy importante, de las estrellas. Volteaban al cielo y veían las estrellas y veían las constelaciones. Acá debe de estar esto, acá, así está el cielo en esta época, y con eso se guiaban. Decían, es por allá. ¿Y qué pasaba en otoño? En otoño habían días nublados, el cielo se llenaba de nubes. Y bueno, una noche, nos está retrasando, ¿no? Pero cuando son semanas y semanas donde está nublado, pues ¿hacia dónde mira uno? O sea, y eso dificultaba bastante la navegación. Ahora bien, el clima también estaba muy feo y era difícil y hacía frío. O sea, nadie viajaba en esas fechas. En invierno todos los barcos se guardaban. Entonces, entendiendo esto, el tiempo era crucial, el tiempo era algo muy importante para ellos. Estaban contrarreloj, habían salido en agosto, pero ya estaban llegando a donde ya no podían viajar. ¿Por qué? Porque si viajaban era un riesgo. O sea, de hecho, si sufrían un percance ahí, corrían el riesgo de que les llegara el invierno y pues, ¿y ahora? Y quedarse varados en medio del mar abierto es muy peligroso. O sea, pueden morir todos. Y llegamos al versículo 10. Dice así, les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Esto le dijo Pablo al oficial, a Julio. Pablo era consciente de lo que estaba pasando, estaban muy lentos, tenían que no seguir navegando, sino quedarse en un lugar. Y Pablo sabía esto, sin embargo, y se lo comentó a Julio. Julio a lo mejor o los demás pudieron haber pensado que, estaba exagerando o no sé, pues Pablo armaba tiendas, no era un marinero. Y vemos en el 11 que dice así, pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Gran error. El oficial Julio seguramente se enfrentó a una discusión ahí sobre qué vamos a hacer. Estaba el dueño del barco, el capitán, el oficial Julio y Pablo por acá. Y todos diciendo algo, ellos queriendo zarpar, ¿no? Podemos seguir, y Pablo, ¿no saben qué? No es prudente eso, no es lo mejor, va a haber pérdidas si continuamos. No, pero no sabe. Y seguramente Julio estaba así como que ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? Y a final de cuentas se decidió por el capitán y por el dueño del barco, que a final de cuentas pues el dueño del barco pues sí tiene bastante autoridad. Sin embargo, Julio era oficial romano, no era cualquier persona. No se nos dice que haya habido un conflicto como tal entre ellos y que todo fue cordial entre los dueños del barco y Julio. Sin embargo, Julio sí tenía autoridad. Ahora bien, ¿por qué pudo haber pasado esto, que tomaron esta decisión? Bueno, no olvidemos que el barco era un barco de carga de granos, era un barco mercantil, eran comerciantes. Probablemente esto también influyó en la decisión de decir, no, hay que continuar, o sea, son nuestras ventas. Ustedes se vinieron acá pues de colados, ¿no? O sea, porque el barco iba para Italia y no pensaban subir gente. Y
pues eran ventas. Esto pudo haber influido en que el dueño del barco haya dicho, no, hay que continuar. Sin embargo, llegamos al 12. Dice, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y noroccidente. Ahora bien, ellos estaban en Buenos Puertos, así se llamaba el lugar. Sin embargo, sí era un lugar desprotegido y no era el mejor lugar para quedarse, definitivamente, pero estaban en tierra. Embarcarse en el mar nuevamente e ir a un lugar que a lo mejor sí era mejor Fenice, a lo mejor sí era un puerto más seguro que en donde estaban. Sin embargo, era nuevamente agarrar el mar y correr el riesgo de que algo les pasara. Ahora bien, aquí vemos que la tripulación fue la que insistió. O sea, seguramente oyeron la discusión y todo y dijeron, no, sí, con el capitán, ¿no? O sea, hay que seguir a un puerto mejor. Se tomó una decisión y continuaron. Ahora bien, bueno, las condiciones climatológicas no iban a ser las mejores y vamos a ver qué pasó la próxima semana. Ahora bien, vemos varias cosas aquí. Si bien Pablo no era marinero y no era alguien experimentado en navegación, sí tenía experiencia en algo, en naufragios. Se dice la Biblia que Pablo enfrentó 3 naufragios. Este era el tercero. Ya conocía lo que era un naufragio. Pablo ya sabía lo que era estar en el mar. Pablo ya sabía lo que implicaba tomar una mala decisión. Sabía que si naufragaban podía haber pérdidas humanas, materiales y demás. O sea, era algo muy peligroso que Pablo ya había enfrentado. A lo mejor los demás no, pero Pablo ya sabía lo que podía pasar. Ahora bien, si bien la experiencia de Pablo es importante, Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. No era cualquier persona, no era un prisionero más. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y que seguramente su comunión con Dios era profunda y no tomaba decisiones hacia la ligera. Esto no quiere decir que fuera perfecto. Sin embargo, seguramente buscó la dirección de Dios y con base en esto le dio el consejo a Julio. Ahora bien, Pablo iba en condición de prisionero. Sin embargo, recordamos que Dios le había dado gracia delante del oficial Julio. Un prisionero no era para que le diera consejos al oficial. Un prisionero iba en calidad de prisionero y su opinión no cuenta. Era casi un esclavo. Su opinión no vale. Sin embargo, vemos a Pablo hablando delante de Julio y delante de la gente, y más adelante, la próxima semana vamos a ver que todos callaban para oírlo. O sea que todos reconocían que lo que Pablo iba a decir era importante. No le hicieron caso, pero sí valía la pena escucharlo. Pero eso ya es diferente. Podemos escuchar un muy buen consejo y reconocer que es buen consejo, pero no seguirlo, que es muy diferente. Hay un largo trecho entre saber lo que tenemos que hacer y hacerlo. Pablo externó este consejo a Julio y más adelante vamos a ver cómo se lo recuerda. Yo les dije que no era buena idea. Un prisionero no era como que le fueran a tomar a bien esto. Sin embargo, pues vemos esa gracia de Dios en Pablo. O sea, Pablo podía opinar en esto. Ahora bien, Pablo no se amilanaba. O sea, Pablo no se acobardaba, sino que, porque sabía que era un prisionero,
no era culpable, era inocente. Sin embargo, pues sabía que un prisionero no tiene voz ni voto y que su vida no vale nada delante de los oficiales romanos. Sin embargo, va y le dice, ¿saben qué? Lo que están haciendo está mal. O sea, por ahí no. Pablo sabía a quién lo estaba dirigiendo, sabía a quién pertenecía y con eso y tomaba valor en ello. No necesariamente era fácil ir y enfrentar al romano o a los dueños del barco. Sin embargo, lo hacía con valor. Recordemos que en Apocalipsis dice que no hay cobardes en el cielo. Nosotros nunca hemos enfrentado tempestades de alta mar, no hemos estado, bueno, a lo mejor algunos sí, pero no de este calibre. No hemos estado en medio de feroces vientos que uno diga, se está desbaratando el barco, o estoy en un lugar donde estoy súper lejos de, bueno, a lo mejor sí. Ya la percepción es diferente. Pero estos vientos eran vientos muy fuertes, bien feroces. En alta mar seguramente mareaban y daban miedo. Y nosotros a lo mejor no hemos estado ahí, en esta situación como Pablo. Sin embargo, a lo mejor sí hemos estado en tempestades o en fuertes vientos, no físicos, pero en alguna tempestad de otro tipo. Algo que nos esté afligiendo, algo que veamos y que nos mueve de un lado para otro y decimos, Señor, ¿dónde estás? Sin embargo, así como Pablo estaba refugiado en Dios. A lo mejor con sus ojos físicos estaba viendo el viento, a lo mejor estaba viendo los mares, que no le hacía caso al oficial, que él sabía que se iba a perder la carga y que podía morir gente. Y podía haber dicho, bueno, ¿y qué hago? Podemos estar en esa situación. Sin embargo, tomemos como ejemplo lo que hizo Pablo. Pablo siempre estaba refugiado en Dios. Así nosotros, si permanecemos en su voluntad y buscamos su rostro con mayor insistencia en medio de esas tempestades, vamos a estar seguros, sin importar en qué culmine la tempestad. Si nuestro barco está en el Señor, no importa lo que hay alrededor, no importan las tempestades, no importa nada de ello. La paz no depende de si hay viento o no. De hecho, bueno, había un ejemplo que alguna vez les comenté, que había una exposición donde, bueno, hicieron un concurso de pintura, donde dijeron, bueno, van a plasmar lo que es la paz. Y bueno, pues los dibujos, ¿no? Unos dibujos donde habían árboles bien bonitos, un verde pasto lleno de flores, el sol, los pájaros acá. Y bueno, había uno en donde era una tempestad fea, o sea, en donde había un huracán y todo así, el río desbordándose, y en medio de ese río desbordado había un tronco. Y en medio de ese tronco había un hoyito en el tronco. Y ahí habían unas aves en su nido, tranquilos, seguros en que el tronco estaba firme y el tronco no se estaba moviendo, sin importar que afuera había una tempestad. Eso era paz. Y nuestra paz va más allá de un tronquito. Nuestra paz está en la roca inamovible, que es el Señor. Para que uno valore la paz, tiene que haber tempestades. Si todo está tranquilo, pues no se valora eso. Pero cuando hay tempestades y aún están tiempos bien difíciles y vemos la mano de Dios en medio de las tempestades, es cuando uno dobla las rodillas y da gracias a Dios. Y uno vive agradecido.
porque los momentos más difíciles no son la tempestad, son los tiempos de bonanza. Que en la bonanza muchas veces uno corre el riesgo de olvidarse del Señor. Sin embargo, en la tempestad es cuando uno reconoce que uno es débil y que no depende de uno, sino del Señor. Él es el fuerte, no nosotros. Aquí están enfrentando una tempestad física y seguramente todos vieron la debilidad, su propia debilidad. Y vamos a ver más adelante cómo concluye esta historia. Pero en Romanos 8:28 dice así, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Remarcamos para los que aman a Dios. O sea, no es para cualquier persona con buena voluntad que diga, sea positivo. No se trata del positivismo. Eso no sirve. Sino a los que aman a Dios. Y los que aman a Dios conocen a Dios. Y pueden estar tranquilos en Él. Y dice al final del versículo, a los que son llamados conforme a su propósito. Si amamos a Dios, conocemos que el propósito de Dios es bueno, más allá de las circunstancias. Ahora bien, con esto no quiere decir que las cosas van a salir como nosotros quisiéramos, porque no es así. Dice que diga aquí que todas las cosas cooperan para bien, no quiere decir que las cosas van a salir, van a ser fáciles, bonitas, o que van a ser tranquilas, o que van a ser como yo quiero. No, va a ser como Dios quiere. Y eso es lo realmente importante, porque nuestra vista es muy limitada, pero la de Dios no. Y concluyendo, también estamos viendo que Aristarco y Lucas se embarcaron en esta peligrosa travesía. Ellos sabían a lo que se metían. Ellos sabían cómo era su contexto. Si bien para nosotros tenemos que estudiar y ver la historia de cómo era en aquel entonces, ellos no, ellos era su contexto de vida. Sin embargo, se metieron en esta peligrosa travesía. Ellos pudieron haber dicho, bueno, o sea, que Pablo se vaya en barco y nosotros nos agarramos otra ruta y lo vemos allá. Pero no, ellos se fueron con él, estuvieron con él, fueron como siervos de Pablo, en esa condición iban. ¿Por qué? Porque amaban a Pablo. Recordemos que ellos salieron en agosto y llegaron en febrero. Fue una muy larga travesía, fue muy peligrosa y enfrentaron, vamos a ver que enfrentaron un naufragio, cosas en donde si no hubiera estado ahí la mano de Dios guardando a Pablo, a Aristarco y a Lucas, todos hubieran muerto ese barco. Sin embargo, Dios estaba en medio de ellos. Y estos hermanos no dejaron a Pablo solo, e incluso la iglesia, aunque no iba con ellos, todos los que quisieran a lo mejor haber ido, estaban proveyendo para sus necesidades en alimentos, en víveres, en vestido, y estos hermanos iban como compañía. O sea, la iglesia estaba al pendiente de Pablo, a tal grado que en Colosenses 4:10 Pablo llama en este caso a Aristarco compañero de prisiones. Algunos piensan que puede haber sido porque, es que estaba preso con Pablo. Sin embargo, por como vemos el contexto y como vemos en los otros versículos en donde se nos nombra Aristarco, lo más seguro es que no, que Aristarco iba de forma voluntaria con Pablo. Iba preso de forma voluntaria. O sea, era libre, pero a final de cuentas estaba como si fuera preso. Iba con Pablo, era su compañero de prisiones y lo siguió hasta Roma. Y allá estuvo con él. Y más adelante hay otro hermano que también se está ahí turnando con Aristarco como compañero de prisiones de Pablo. Sin embargo, vemos el compromiso que tenía la iglesia con la misma iglesia, con los hermanos. No solo eran amigos, eran hermanos, eran iglesia.
Porque la iglesia no solo son las 4 paredes. Este es un edificio, que pudiera ser una bodega, pudieran vender chilaquiles, no sé. Sin embargo, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es una organización registrada ante la Secretaría de Gobernación. La iglesia no es un logo, no es un lugar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Donde haya gente que ha puesto su confianza en Cristo, donde haya gente que le pertenezca a Cristo, que haya sido redimida, ahí está la iglesia. Esa es la iglesia. Vivamos como iglesia. Lejos del sectarismo, lejos de tantas cosas que hoy dividen al creyente, que vemos tantas cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo en Hechos. Hoy vemos que pelean por cualquier cosa en las redes sociales, en donde sea, de que temas irrelevantes realmente, que no son importantes, son secundarios completamente. Sin embargo, de hecho, bien, para que lo estudien, algunas versiones, donde vienen las obras de la carne, se nombra como sectarismo como una obra de la carne. Y esto habla mucho. Donde veamos un hermano, un creyente, un redimido, ahí hay iglesia. Y nuestro amor, si amamos a Cristo, debemos amarlo a esa persona también. Y vemos aquí hasta dónde llegaba el amor de los hermanos. Hasta este punto donde daban su vida por el otro, porque Aristarco y Lucas no sabían si iban a vivir para ver a Pablo en Roma. No lo sabían. A lo mejor Pablo sí llegaba, pero ellos no. Y sin embargo, lo amaron y fueron con él. Vamos a orar, ¿sí? Muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos hablas, Señor, y todo lo que tú nos enseñas, nos exhortas, Señor. Reconocemos, Señor, que nos falta mucho, que nos hemos quedado cortos en muchas áreas, en muchos sentidos, Señor, que queremos crecer, Señor, queremos madurar, Señor, queremos tener el carácter de Cristo, y así como Cristo se dio su vida por nosotros, nosotros también tenemos que vivir ese amor. El amor no solo se dice de dientes para afuera, sino el amor se nota, el amor se manifiesta a través de las vidas. Y eso queremos, Señor, queremos crecer en ese carácter, en tu carácter. Queremos parecernos cada vez más a ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no hemos manifestado ese amor, Señor. Cuando hemos manifestado indiferencia, cuando hemos manifestado menosprecio o desprecio. Perdónanos, Señor. No queremos manifestar esas cosas, Señor, y no por lo que, no como un checklist, no como queriendo cumplir un punto nada más, sino porque eso no es parte de ti. Eso no forma parte de tu carácter. Queremos crecer, queremos avanzar, queremos ser uno como tú eres uno, Señor. Como iglesia queremos crecer a esa estatura, Señor. Queremos seguir madurando. Queremos conocerte más, Señor, para poder crecer, Señor, en comunión contigo, en amor a ti, y manifestarlo en amor a los hermanos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y por cada uno de los que lleguen a escuchar este tiempo.
Que lo que tú nos hayas hablado, Señor, podamos crecer en ello y darte respuestas, Señor, y seguir madurando cada vez más, Señor. No para complacernos a nosotros mismos, sino para realmente manifestarte a ti, Señor, en esta tierra, cumplir tus propósitos aquí, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al tiempo de la oración.